El mercado de Listra zumba con actividad, una sinfonía de comercio y vida. En medio del vibrante caos, Timothy observa, con sus jóvenes ojos abiertos, con una mezcla de asombro y aprensión. Cerca de allí, Eunice y Lois entablan una profunda discusión. Sus voces se entrelazan en la cacofonía del mercado mientras exploran los textos sagrados. Sus voces suben y bajan, mezclándose con los sonidos del mercado mientras profundizan en la sabiduría de las Escrituras. Bajo el suave resplandor de la lámpara, Eunice y Loida comparten enseñanzas sagradas con el joven Timoteo, las antiguas palabras cobrando vida en sus labios. El aroma a pergamino envejecido llena el aire mientras sus dedos recorren las historias atemporales de profetas y el Mesías, guiando a Timoteo a través de las Escrituras. En la quietud de la noche, sus voces se mezclan en un murmullo silencioso, tejiendo cuentos de fe y esperanza para el joven. La suave iluminación de la lámpara proyecta largas sombras, transformando la habitación en un santuario de conocimiento antiguo y devoción inquebrantable. A la entrada de la ciudad de Listra, Pablo y Bernabé llegan, recibidos por una multitud que zumba con anticipación. Los rostros de la multitud se iluminan con expectación, ansiosos por el mensaje que Pablo trae. Desde la distancia, Timothy observa, su mirada fija en Paul, cautivado por sus palabras. El aire crepita con anticipación. Una sensación palpable de expectación llena la entrada de la ciudad. Todos los ojos están puestos en Paul, atraídos por la promesa de su mensaje. En la plaza pública de Listra, el toque sanador de Pablo restaura a un hombre lisiado, un acto que envía ondas de asombro a través de la multitud. El hombre, antes lisiado, se alza erguido, con los ojos que reflejan incredulidad mientras prueba su nueva fuerza en medio de un público atónito. La multitud estalla en ferviente adoración, aclamando a Pablo y Bernabé como dioses descendidos a la tierra. Pablo, dando un paso adelante, detiene la adulación, proclamando: «Predico sobre el único Dios verdadero». Una ola de malestar desciende sobre Listra cuando judíos de Antioquía e Iconio se infiltran en la plaza, su llegada provocando discordia. El sentimiento de la multitud cambia, sus rostros contorsionados por la ira mientras se vuelven contra Paul, influenciados por las palabras venenosas de los extraños. Impulsada por el odio, la turba se abalanza sobre Pablo, con las manos levantadas para apedrearlo, desatando su furia. Timothy observa, con el rostro una máscara de horror, cómo la escena se desarrolla ante él, impotente ante la marea de violencia. El cuerpo de Paul es arrastrado sin piedad fuera de las puertas de la ciudad, su forma inerte un crudo testimonio del brutal juicio de la multitud. Dejan el cuerpo de Paul fuera de las puertas, creyendo que lo han silenciado para siempre. En el polvoriento camino a las afueras de Listra, los discípulos se agrupan ansiosamente alrededor de Pablo mientras un milagro se desarrolla. Un suspiro de asombro recorre al grupo cuando Paul se levanta milagrosamente, con los ojos encendidos de una nueva determinación. El rostro de Pablo está serio. Toma la firme decisión de regresar a Listra, un faro de coraje brillando en sus ojos. Timoteo observa, con los ojos muy abiertos por la admiración, profundamente conmovido por el inquebrantable coraje de Pablo. Con un propósito renovado, Pablo camina con confianza de regreso a Listra, listo para animar a los creyentes. En el humilde hogar de Eunice y Loida, Pablo entra en un remanso de fe, bañado por el suave resplandor de la luz de la mañana. Recibido con los brazos abiertos, Pablo es testigo de la tranquila fortaleza de la educación de Timoteo. Con una mirada esperanzada, Pablo extiende una invitación. «Timoteo, me gustaría que te unieras a mi equipo misionero». Timoteo responde con entusiasmo conflictivo. «Acepto con entusiasmo, pero también con algo de aprensión». Bajo el cielo abierto de Listra, Timoteo se prepara para despedirse de su madre y su abuela, con el aire denso de emociones tácitas. Eunice, with tearful eyes, offers her blessing.
Que el Señor te acompañe en cada paso del camino. Timoteo abraza a su madre y a su abuela, un momento conmovedor de amor familiar antes de su partida. Timoteo se da la vuelta, listo para afrontar el camino que tiene por delante, dejando atrás el calor del abrazo de su familia. Bajo el sol abrasador, Pablo, Silas y Timoteo emprenden su viaje hacia Derbe. Pablo se vuelve hacia Timoteo, con expresión seria, impartiendo sabiduría bajo el sol implacable. Timoteo, recuerda predicar con valentía y enseñar con claridad, insta Pablo, con su voz resonando con convicción. Él enfatiza el poder de la palabra. La palabra de Dios es una herramienta poderosa, úsala sabiamente. Timoteo escucha atentamente, absorbiendo el profundo mensaje mientras continúan su camino hacia Derbe. En el corazón de la plaza pública de Derbe, la voz de Pablo resuena, atrayendo la atención de todos. Timoteo observa a Pablo, absorbiendo cada palabra. Una pequeña multitud se reúne, con sus rostros reflejando curiosidad y expectación. Algunos se conmueven y deciden creer, uniéndose al creciente grupo de seguidores de Pablo. El aire crepita con una mezcla de escepticismo y fe incipiente a medida que se difunde el mensaje de Pablo. Las semillas de una nueva comunidad se siembran en medio del ruido de la bulliciosa plaza. El polvo se arremolina mientras el grupo regresa a Listra, sus figuras silueteadas contra el vasto horizonte. Pablo, con los ojos brillando con un propósito renovado, se dirige a los creyentes reunidos, su voz resonando con convicción. Dentro de la humilde iglesia, los ancianos se arrodillan en oración solemne, con sus rostros grabados con devoción. En medio de la congregación, los rostros reflejan esperanza y unidad, mientras la comunidad solidifica su fe. Listra florece bajo la guía de sus ancianos recién nombrados, un faro de fe en medio del caos del mundo. El grupo entra en Iconio, inconsciente de la tormenta de incredulidad y conspiración que se avecina. Judíos incrédulos se reúnen en rincones sombreados, susurrando en voz baja complots contra Pablo y Silas. Timoteo, joven y sincero, siente el peso de la hostilidad de la ciudad presionándolo. La ciudad espera, un escenario preparado para el conflicto entre la fe y la resistencia. En el corazón del hogar de un creyente en Iconio, Pablo, Silas y Timoteo se reúnen en secreto, con el aire cargado de expectación silenciosa y fe ferviente. En un momento de convicción compartida, la voz de Pablo se alza, resonando con fuerza y ánimo, les anima a permanecer firmes en la fe. Rodeado por los creyentes firmes, las palabras de Pablo resuenan en la sala, cada sílaba un faro de esperanza y resiliencia. A la luz tenue, los rostros de los fieles reflejan un sentido de propósito compartido, sus corazones unidos en una creencia y determinación inquebrantables. Bajo el sol implacable, Pablo, Silas y Timoteo irrumpieron desde las afueras de la ciudad. Su huida, una carrera desesperada contra el peligro inminente. El miedo graba profundas líneas en sus rostros, mientras cada pisada golpea la tierra, impulsándolos más lejos de la amenaza. Los músculos se tensan y la respiración se acelera mientras los tres fuerzan sus cuerpos al límite, su propósito compartido alimentando su huida. La determinación endurece su resolución, un voto silencioso para superar las sombras que los acechan. El terreno accidentado se convierte en un borrón bajo sus pies, cada paso un testimonio de su voluntad de sobrevivir. Cuando coronan una colina distante, un momento de respiro les permite mirar hacia atrás. La ciudad ahora es un recuerdo lejano. Bajo el cielo extenso, el grupo recorre el camino de regreso a Listra, sus figuras alargadas por el sol de la mañana. La voz de Pablo resuena, haciéndose eco de gratitud. Hermanos y hermanas, es bueno estar de vuelta en Listra. Su tono cambia, infundido de una nueva determinación. Nuestra fe se ha fortalecido con cada paso de nuestro viaje.
Pablo hace una pausa. Sus palabras llevan el peso del liderazgo. Establezcamos ancianos en las iglesias. Su visión para la guía se cristaliza, para que guíen y pastoreen el rebaño en mi ausencia. El grupo continúa hacia Listra, cada paso resonando con la promesa de una fe renovada y guía. En Antioquía de Pisidia, una plaza pública zumba con anticipación mientras Pablo se prepara para dirigirse a la multitud reunida. Su voz llena el aire mientras Pablo predica, sus palabras resonando profundamente dentro de la sinagoga. El ambiente cambia mientras muchos judíos escuchan atentamente. Sus expresiones reflejan una mezcla de curiosidad y contemplación. Los gentiles también se sienten atraídos por el mensaje de Pablo. Sus corazones se abren a la posibilidad de una nueva creencia. En Antioquía de Pisidia, una oleada de furia estalla cuando los judíos, consumidos por la incredulidad, persiguen implacablemente a Pablo y Bernabé por las calles abarrotadas. Impulsados por sus implacables perseguidores, Pablo y Bernabé se ven obligados a huir de la ciudad. Su misión se ve interrumpida abruptamente por la creciente animosidad. En medio del caos y la creciente tensión, la frente de Timothy se frunce con profunda preocupación al presenciar el peligro inminente que enfrenta Paul. Los ojos de Timothy reflejan una creciente preocupación por la seguridad de Paul. Las calles estrechas se convierten en un escenario de conflicto. La frenética huida deja a Timothy solo. El grupo llega a Iconio, la energía de la ciudad palpable bajo la brillante luz del día. Entre la multitud, ojos invisibles conspiran contra Pablo y Silas. Su incredulidad se endurece en resolución. El aire se espesa con hostilidad a medida que las sombras de los conspiradores se alargan, ensombreciendo las vibrantes calles de la ciudad. Timothy siente el peso de su animosidad. Su rostro juvenil traiciona un destello de intimidación. Invisibles, las semillas de la discordia se siembran, amenazando consumir a la ciudad en una tormenta de oposición. En la reunión clandestina, Pablo, Silas y Timoteo se unen a los creyentes, su presencia despertando una palpable sensación de anticipación en medio de susurros silenciosos. La habitación zumba con fervor silencioso mientras se reúnen en secreto, cada corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. La voz de Pablo rompe la quietud, un faro de resolución entre las sombras. Les anima a permanecer firmes en la fe. Sus palabras resuenan profundamente, encendiendo un renovado compromiso con su fe compartida ante la inminente adversidad. Bajo la dura luz del día, Pablo, Silas y Timoteo hacen una desesperada huida de Iconio, impulsados por la amenaza de ser apedreados. Con el rostro marcado por el miedo, avanzan. Cada paso es un testimonio de su voluntad de sobrevivir al peligro inminente. Echan un vistazo a Iconio. La ciudad se aleja en la distancia mientras huyen, su presencia inminente un recordatorio constante del peligro del que escaparon por poco. Con Iconio a sus espaldas, el trío sigue adelante, su determinación alimentada por el peligro siempre presente y la esperanza de encontrar seguridad. Impulsados por la desesperación y la voluntad de sobrevivir, corren hacia un futuro incierto, sus figuras silueteadas contra el horizonte. Bajo el vasto cielo de Listra, el grupo camina por el camino. Con el corazón apesadumbrado pero resuelto, ofrezco palabras de aliento, encendiendo una nueva esperanza en los corazones de los creyentes cansados. Los fieles escuchan, sus ojos reflejan una mezcla de agotamiento y la luz incipiente de una fe renovada. Los ancianos son nombrados en las iglesias, solidificando la fe de la comunidad. La base de la fe se fortalece. En el corazón de Antioquía de Pisidia, la imponente presencia de Pablo cautiva la plaza. Su poderosa voz resuena en la sinagoga, atrayendo a judíos y gentiles por igual a su sermón.
Una multitud diversa se reúne. Sus expresiones son un lienzo de curiosidad y comprensión emergente. El aire crepita con anticipación mientras las mentes se abren a la revelación que se desarrolla. En Antioquía de Pisidia, la incredulidad se convierte en agresión cuando los judíos persiguen a Pablo y Bernabé por las calles. Expulsados de la ciudad, Pablo y Bernabé se enfrentan a la ira de la multitud. Timoteo observa desde lejos, con una expresión marcada por la preocupación por la seguridad de Pablo. Las calles resuenan con los sonidos de la persecución, mientras Pablo y Bernabé se ven obligados a abandonar Antioquía. Los viajeros se acercan a Iconio, sin saber la tormenta de oposición que les espera. Judíos incrédulos se reúnen en rincones sombreados, con sus rostros grabados con descontento. Los secretos se susurran y las intrigas se traman en voz baja. El rostro juvenil de Timoteo delata su inquietud. Una sombra de aprensión nubla sus facciones. La hostilidad de Iconio pesa en el aire, una tensión palpable que amenaza con encenderse. Timoteo retrocede, intimidado por la hirviente animosidad que los rodea. Bajo el manto de la noche, Pablo, Silas y Timoteo se reúnen con los fieles en un santuario escondido. El aire es denso de anticipación mientras los rostros resplandecen, iluminados solo por la frágil danza de la luz de las velas. La voz de Pablo rompe el silencio, un faro de determinación en la habitación tenuemente iluminada. Sus palabras resuenan con fervor. Manténganse firmes en la fe. Cada creyente absorbe el llamado de Pablo, con sus rostros grabados con un compromiso renovado hacia su creencia compartida. Bajo la dura luz del día, Pablo, Silas y Timoteo emprenden su desesperada huida de Iconio, con las sombras alargándose tras ellos. Cada paso es un desafío contra las piedras invisibles, con la respiración entrecortada, mientras las puertas de la ciudad se encogen en la distancia. El camino abierto se extiende ante ellos, una cinta de esperanza contra la amenaza de la persecución. Los músculos arden y los pulmones duelen, pero el miedo a lo que dejan atrás los impulsa a seguir adelante. Siguen adelante, un trío de figuras unidas por la fe y la urgente necesidad de huir. La ciudad se desvanece en un recuerdo, reemplazada por la promesa incierta de la naturaleza salvaje que se avecina. En la quietud de la noche en el puerto de Troas, Pablo está de pie, el aire denso con la promesa de tierras lejanas y el olor a sal. Una visión lo invade, un hombre macedonio, con el rostro un lienzo de desesperación, implora desesperadamente ayuda. La imagen espectral se disuelve, dejando a Pablo resuelto, con su propósito encendido por la llamada. Pablo decide viajar a Macedonia con Silas y Timoteo. Junto al río en Filipos, Pablo, Silas y Timoteo se encuentran con Lidia, la vendedora de púrpura. Lidia escucha atentamente mientras Pablo habla. Sus ojos reflejan una fe incipiente. Lidia y su familia creen y son bautizados. Un bautismo comunitario junto al río significa un poderoso momento de renacimiento espiritual. En las bulliciosas calles de Filipos, Pablo se enfrenta a una joven esclava, un poder oscuro retorciéndose dentro de ella. Con una oleada de energía divina, Pablo expulsa al espíritu, liberando a la niña de su poder. La esclava se derrumba, temblando, liberada de la fuerza opresora que la controlaba. Enfurecidos por la pérdida de su herramienta, los amos de la niña hierven de venganza. Impulsados por la furia, los amos agarran a Pablo y Silas, con sus rostros máscaras de odio. Pablo y Silas son arrastrados ante los magistrados. Su destino pende de un hilo mientras la multitud observa con la respiración contenida. Pablo y Silas, maltratados y confinados, se encuentran en el escalofriante abrazo de una celda de prisión. Cuando la medianoche desciende, sus voces se alzan en oración e himnos, resonando contra la piedra implacable. De repente,
La prisión tiembla violentamente cuando un terremoto desata su furia. Las puertas de la prisión se abrieron de golpe, revelando la noche más allá. Un giro inesperado del destino ofrece una oportunidad para la libertad. En la oscuridad de la prisión, la desesperación del carcelero alcanza su punto máximo mientras levanta una mano temblorosa, a punto de acabar con su vida. Un ruego desesperado resuena en la prisión. No te hagas daño. El carcelero, abrumado por la fe recién descubierta, encuentra la redención. En un acto transformador de fe, el carcelero y su familia son bautizados, abrazando un nuevo comienzo. Bajo el cielo abierto, los magistrados decretan la liberación de Pablo y Silas, sus voces resonando por las calles. El sol proyecta largas sombras, pintando la escena mientras la multitud se agita con murmullos de anticipación e incertidumbre. Paul se alza imponente. Su voz resuena con justa indignación mientras declara: «Exijo una disculpa pública por su injusto encarcelamiento de nosotros». Silas está junto a Pablo, con la mirada firme, un pilar de fortaleza en medio del drama que se desarrolla. Los magistrados escuchan, con rostros marcados por una mezcla de desafío y cumplimiento a regañadientes, mientras el peso de su decisión se asienta sobre ellos. La multitud observa. Sus murmullos se hacen más fuertes, mientras la escena alcanza un crescendo de anticipación y cambio potencial. En Tesalónica, la antigua sinagoga se erige como testigo silencioso cuando Pablo comienza a predicar. Su voz resuena, llevando un mensaje de fe a través de la sala sagrada. La multitud se reúne, con sus rostros una mezcla de curiosidad y expectación mientras escuchan cada palabra de Paul. Algunos judíos y muchos griegos creen. La atmósfera cambia a medida que la creencia comienza a arraigarse entre los diversos oyentes. Un nuevo capítulo se desarrolla en Salónica, marcado por los ecos de la fe y la aceptación. La tensión estalla en las calles de Tesalónica cuando una turba de judíos incrédulos desciende sobre la casa de Jasón. La multitud se abalanza. Su ira es una fuerza palpable contra las paredes de la casa de Jason. Dentro, Pablo y Silas se preparan mientras los sonidos del disturbio se acercan cada vez más. En un acto audaz, Timoteo guía a Pablo y Silas a través de una ruta de escape oculta, alejándolos del peligro creciente. Bajo la cobertura del caos, Pablo y Silas desaparecen en las calles laberínticas, dejando atrás el disturbio. En el corazón de Berea, la voz de Pablo resuena en la sinagoga, resonando con convicción y esperanza. Los bereanos escuchan atentamente, con sus rostros iluminados por la curiosidad y la sed de verdad. Manos ansiosas se extienden hacia los antiguos pergaminos, comenzando su búsqueda de confirmación. Las escrituras son abiertas, estudiadas y abrazadas, validando las palabras de Pablo y solidificando su fe. Las calles de Berea, antes pacíficas, ahora resuenan con la llegada de agitadores de Tesalónica. La multitud murmura, influenciada por las palabras de los recién llegados contra Pablo. En medio de la creciente inquietud, los creyentes se reúnen, con sus rostros marcados por la preocupación y la determinación. Bajo la cobertura de la noche, los creyentes despiden a Pablo, llevándolo a Atenas y a la seguridad. Silas y Timoteo permanecen en Berea, firmes en medio de la creciente tormenta. Las calles de Berea, de nuevo tranquilas, soportan el peso de lealtades divididas y futuros inciertos. Bañado por el resplandor radiante del día, Pablo se alza sobre el Areópago, una figura solitaria contra el telón de fondo de piedras antiguas. Su voz resuena por los terrenos sagrados mientras habla del Dios desconocido. Sus palabras son un faro en la arena filosófica. Una onda de duda y desdén se extiende por la asamblea, mientras algunos filósofos se burlan, susurros que son un desafío sutil a su convicción. Sin embargo, en medio del escepticismo, una chispa de curiosidad se enciende cuando otros se acercan. Su intriga es despertada por el enigmático mensaje. La escena se desarrolla como un vívido tapiz de creencia y duda
curiosidad y desprecio bajo la atenta mirada del sol ateniense. Dentro de la casa de Aquila y Priscila, Pablo encuentra un llamado compartido y se une a ellos en su oficio. La luz del sol se derrama por la puerta, iluminando las herramientas de su oficio y los motas de polvo que bailan en el aire. Aquila y Priscila, con sus rostros grabados con calidez, dan la bienvenida a Pablo a su hogar y taller. Pablo comienza a trabajar. Sus manos se mueven con un nuevo propósito. En Corinto, Pablo se mantiene firme dentro de la sinagoga, su voz resonando con convicción. Una creciente marea de disidencia crece entre los judíos, con sus rostros contorsionados por la oposición y la blasfemia. Sin inmutarse, Pablo hace una declaración resuelta. Me sacudiré el polvo de la ropa y anunciaré que iré a los gentiles. Pablo se da la vuelta, alejándose de la sinagoga, con la espalda recta y su propósito inquebrantable. Dentro de la casa de Tito Justo, un santuario de fe en ciernes, Pablo se prepara para predicar. El aire vibra con anticipación, mientras la voz de Pablo llena la habitación. Los oyentes están cautivados. Sus rostros reflejan esperanza y creencia. Muchos corintios creen y son bautizados. En la oscuridad de la noche, una presencia divina desciende sobre Corinto. Pablo tiembla cuando la forma radiante del Señor se materializa ante él. Una voz resuena, con un poder de otro mundo y una amabilidad infinita. No temas, ordena el Señor, con sus palabras cortando la oscuridad. Porque yo estoy contigo, asegura el Señor, envolviendo a Pablo en protección divina. Y nadie te atacará, concluye el Señor, sellando su promesa el valor de Pablo. En Corinto, un tribunal se convierte en el escenario de un conflicto religioso cuando los judíos llevan a Pablo ante Galión. Vuelan las acusaciones al afirmar que Pablo está influyendo en la gente para que adore a Dios en contra de las leyes establecidas. Galión observa con mirada distante, su expresión indescifrable mientras evalúa la escena que tiene ante sí. La tensión en el aire se intensifica, mientras Pablo permanece en silencio, esperando el juicio de Galión. Con un gesto desdeñoso, Galión se niega a intervenir, apartándose del conflicto en escalada. La frustración y la ira estallan entre los judíos cuando la decisión de Galión sella el destino de Pablo. Bajo el brillante sol de Corinto, un barco se prepara para zarpar hacia Siria. Pablo, con determinación en sus ojos, sube a la cubierta, listo para el viaje que le espera. Aquila y Priscila siguen de cerca. Sus rostros reflejan una mezcla de anticipación y determinación. El barco empieza a moverse, alejándose lentamente de la orilla familiar. Más tarde, Timoteo observa desde la orilla, preparándose para unirse a ellos. El vasto mar se extiende ante ellos, un símbolo del camino incierto que les espera. En la sinagoga de Éfeso, Pablo pronuncia un sermón que cautiva los corazones y las mentes de su audiencia. Sus palabras resuenan profundamente, una ola de aceptación que inunda a la congregación mientras escuchan atentamente. Aunque su mensaje encuentra terreno fértil, Pablo siente la necesidad de seguir adelante. Un viaje aún sin terminar, con un asentimiento resuelto, toma la difícil decisión de partir. Su camino lo lleva a otro lugar. En las bulliciosas calles de Éfeso, Pablo se prepara para despedirse de Aquila y Priscila. Un momento de despedida mientras Pablo dice adiós, su mirada llena de propósito. Con un último asentimiento, Pablo se vuelve para continuar su viaje, Timoteo a su lado. Juntos, Pablo y Timoteo avanzan. Sus figuras se alejan en el horizonte. A través de los vastos paisajes de Galacia y Frigia, Pablo y Timoteo viajan, sus figuras pequeñas contra el horizonte. Se mueven con determinación, su misión grabando la determinación en sus rostros. En pueblos tranquilos, reúnen a los fieles. Sus palabras nutren la fe incipiente. Cada encuentro fortalece la determinación de los discípulos. Sus espíritus se elevan bajo la guía. Juntos,
refuerzan los cimientos espirituales, dejando una estela de esperanza renovada y creencia inquebrantable. Bajo el sol radiante de Éfeso, Timoteo permanece firme. Su presencia es un faro de guía para la iglesia. Observa la ciudad, una promesa silenciosa de proteger a su rebaño de las sombras del engaño. Su determinación se endurece, un baluarte contra la creciente marea de falsas enseñanzas. El aire es denso, con desafíos tácitos. Sin embargo, Timoteo se mantiene firme. Éfeso espera, y Timoteo se prepara para confrontar las sombras que amenazan su luz. En una habitación tranquila en Éfeso, bañada por la suave luz del día, Timoteo está absorto en su tarea. Pluma en mano, elabora meticulosamente cada palabra. El peso de su responsabilidad es evidente. Las motas de polvo bailan en la luz suave, mientras busca guía y apoyo desde lejos. Su ceño se frunce aún más mientras elige sus palabras con cuidado, cada trazo de la pluma haciendo eco de su sincera intención. Confinado dentro de una prisión romana, Pablo está solo sentado a una tosca mesa de madera. Su silueta destaca contra la tenue luz solar que se filtra a través de las ventanas enrejadas. Motas de polvo bailan en el aire, iluminando la sombría escena mientras Pablo sumerge su pluma en tinta, preparándose para escribir. Con el ceño fruncido por la concentración, Pablo empieza a escribir una carta sincera a Timoteo, su amado hijo. Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro, escribe Pablo, resonando sus palabras en el silencio. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Su pluma raspa el pergamino, vertiendo su alma. Recordándote sin cesar en mis oraciones noche y día. Pablo termina, su amor por Timoteo evidente en cada trazo. Bajo el sol radiante de Éfeso, el ministerio de Timoteo florece, esparciendo las semillas de la fe y la devoción por toda la ciudad. Siguiendo la guía de Pablo, Timoteo consolida un legado de servicio inquebrantable y liderazgo espiritual. Las bulliciosas calles de Éfeso son testigos de los incansables esfuerzos de Timoteo. Cada rincón resuena con historias de transformación. Timoteo continúa difundiendo el mensaje de fe, dejando un impacto duradero en los corazones y las almas de la gente de Éfeso.